Diane y yo fuimos los últimos en salir de la fiesta de Mac y Janet, aunque normalmente salimos los últimos. Debido a la espesa capa de nieve y barro que había el domingo anterior a Navidad, Diane se quedó en casa mientras yo iba a buscar nuestro coche. Tardé 15 minutos en ir al coche, quitar la nieve y volver, y aún así tuve que esperar otros 15 antes de poder siquiera acercarme a su puerta principal. No había luces, la puerta estaba cerrada y nadie respondía, así que intenté golpear de nuevo y no conseguí nada, entonces llamé a Diane a su iPhone. Me sorprendió con un mensaje al cabo de unas cuantas llamadas, diciendo que había aceptado una oferta más atractiva y que pensaba estar de vuelta en casa para el almuerzo del día siguiente. Dejó 2 botellas de buena cerveza en la puerta como recuerdo. Mientras sus risas llenaban la habitación, llegamos al final y declaré muy severamente que no volvería a casa. Aunque hacía tiempo que sabía lo de su aventura, su atrevida y despiadada confesión me cogió por sorpresa. A pesar de que nos estábamos acercando, tenía miedo de seguir adelante con nuestros planes de divorcio porque la Navidad estaba muy cerca. Pero después de oír su risa, me motivé como nunca. Decidí no actuar y me dirigí a casa, donde encontré la cartera de Diane debajo de su asiento y la aproveché. Mis primeras tareas esa noche, mientras me preparaba para dejar nuestro matrimonio, fueron cambiar las cerraduras y separar nuestras cuentas. Pude cerrar nuestras tarjetas comunes y dividir nuestras cuentas conjuntas, lo que pondría a Diane en un aprieto financiero por Navidad. También cerré el coche de Diane con sus pertenencias dentro, lo saqué fuera y escondí la llave dentro. Como último acto de represalia, subí fotos incriminatorias de Diane y Mac a internet utilizando su AFA y un portátil desechable para mantener el anonimato. Dejé constancia de la situación con un correo electrónico que escribí desde una cuenta recién creada por precaución. Todo se redujo a su descuidado intercambio de contraseñas, que permitió una arriesgada pero exitosa operación nocturna fuera de su piso. Llegué a casa poco después de las 4 de la madrugada, así que tuve poco tiempo para relajarme antes de ponerme en contacto con mi abogado. Sabía que normalmente empezaba el día mucho antes de que su despacho abriera oficialmente a las 10, así que me puse en contacto con él puntualmente a las 8 de la mañana, rogándole que se diera prisa con nuestra reunión. Me sorprendió encontrarme durmiendo profundamente por primera vez desde que la idea de divorciarme de Diane se había apoderado de mí, tal vez porque mi momento de vacilación había pasado por fin. El poco sueño que conseguí obtener también me proporcionó un impulso inesperado. Tras un breve desayuno, me encerré en mi despacho del sótano, donde la falta de ventanas fue un alivio. Me apoyé en las cámaras inalámbricas instaladas en los pisos superiores para vigilar sin ser visto. Intenté determinar la causa exacta de los problemas reflexionando sobre los 10 años anteriores. Janet y yo nos habíamos conocido en una barbacoa que había organizado el jefe de Diane. Acompañé a la hermana de una amiga, pero ella me dejó poco después para que me mezclara por mi cuenta. A través de mis conversaciones con Diane y Janet, pude conseguir su información de contacto jugando a la farsa del niño perdido. Ambas estaban pasando por una transición sentimental. Después de salir con las dos durante un tiempo, me sentí atraído por Diane mientras Janet volvía con Mac. Aunque era más reservada que Janet, Diane era una compañera fantástica tanto en situaciones sociales como personales. Me casé con Diane y, aunque al principio tuve algunas dudas sobre la elección y el consejo de mi madre, disfrutamos de muchos años maravillosos juntos. Cuando mis padres fallecieron y heredé su patrimonio, había cláusulas destinadas a proteger los bienes de los efectos de un divorcio, especialmente si había adulterio, y aquí es donde empezaron los problemas matrimoniales hace aproximadamente 5 años. Este acuerdo fue controvertido, especialmente para Mac teniendo en cuenta nuestra mejor situación económica, ya que penalizaba económicamente el adulterio y excluía la casa familiar del proceso de divorcio. Surgieron más retos cuando me trasladaron a un puesto de consultora debido a una reducción de personal en mi trabajo anterior. Este trabajo satisfacía mi necesidad de un trabajo flexible y a distancia, pero a costa de sacrificar la estabilidad de mis ingresos. Mike se tomó a la ligera el creciente descontento de Diane con mis prácticas de compra ahorrativas. Cuando hace un año se descubrió la infidelidad de Diane, esta se vio agravada por su ascenso y un cambio en su horario de trabajo que la puso bajo la supervisión de Janet y limitó nuestro tiempo juntos. La actitud de Mac hacia mí cambió, y nuevas preguntas sobre las dudosas acciones de Diane confirmaron mis temores de que se había vuelto contra mí. Con la ayuda de un investigador privado,
Se descubrieron sus aventuras adúlteras y quedó al descubierto un patrón de traición que implicaba tanto a Mac como a Janet. Debido a esto y a la falta de respeto que mostraba, tomé la decisión de seguir adelante con el divorcio, utilizando mis conocimientos tecnológicos para rastrear su paradero y reunir pruebas. Estaba soñando despierto cuando Diane llegó a mediodía y llamó al timbre para avisarme de que estaba allí, llevaba las llaves en el bolso. Intentó ponerse en contacto conmigo antes de llamarme. Hola cariño, me he dejado las llaves. ¿Me dejas entrar, por favor? ¿Y quién es? Soy Diane, tu mujer. Date prisa, hace mucho frío aquí fuera. Debe estar equivocado, mi esposa falleció anoche. Colgué el teléfono y ella volvió a intentarlo. Vamos, no seas así, era solo una broma. Abre, lo arreglaré. La localicé y le dije a mi abogado dónde estaba. Diane entonces se adelantó y llamó a la policía. Tras una breve charla, se pusieron en contacto conmigo nada más llegar. Señor Edwards, estamos aquí con su cónyuge solicitando la entrada en su domicilio. No estoy presente, pero mi mujer debe de estar con unos amigos. ¿Le ha demostrado la señora su identidad? Al observar la conversación, vi que Diane intentaba justificar su falta de identidad. Consiguió los papeles del divorcio, una orden de alejamiento y también se entregó una copia a la policía durante este periodo. Entendido, señor Edwards. Nuestras disculpas por las molestias. Que tenga un buen día. Cuando la policía se marchó, informé a Diane de dónde buscar la llave de su coche, le indiqué que se pusiera en contacto con mi abogado si queríamos charlar más y cancelé nuestras tarjetas de crédito conjuntas. Diane recibió material adicional de mi abogado, pero solo si alguien podía verlo. Anticipándose a todos mis movimientos, Diane llegó con un empleado del despacho de mi abogado, recogió sus cosas y empezamos a hablar. ¿Por qué haces esto por una broma? Si era una broma, era de mal gusto. Además, he visto las fotos comprometedoras de Mac y tú en internet. ¿Qué fotos? Mostré las pruebas con mi portátil. Diane se sorprendió. Podrían ser inventadas. Posiblemente, pero estoy convencida de lo contrario. ¿Puedes negar sinceramente que eres tú? No puedo negar esa posibilidad. ¿Cómo podemos resolver esto? Revisa y acepta los términos del divorcio. Y por favor, traslada tus pertenencias antes de finales de enero. Le advertí además de que, a menos que accediera, se haría pública más información perjudicial, subrayando la gravedad del asunto y el daño potencial que sus acciones podían causar a mi reputación y a mi negocio. Quiso informar a sus padres sin darles el visto bueno, diciendo, lo entiendo. Intentaré que todo vaya rápido, pero las vacaciones pueden estropearlo todo. Antes de marcharse, me explicó su primer plan para la noche, que nos implicaba a los 4, y no estaba segura de que Mac hubiera estado de acuerdo. Investigaciones posteriores demostraron hasta qué punto no les importaban mis sentimientos. A Mac se le ocurrió la idea de una broma en particular. Quiero que sepas que el divorcio es el resultado de esas acciones. No se trataba solo de Janet, fue tu decisión de hacer alarde de tu aventura con Mac. A pesar de mi amor por ti, has vaciado nuestro matrimonio de alegría. Diane reconoció que sus actos habían sido impulsivos más que malintencionados y esperaba que pudiéramos seguir siendo amigos en el futuro. Dejé claro que mis motivos no eran rencorosos, aunque albergaba una pequeña sospecha de ello, sino más bien la comprensión de que seguir como pareja conduciría casi con toda seguridad al desprecio mutuo. Comparto esa esperanza, por amistad aunque solo sea. Después de su partida, mi preocupación constante fue por su bienestar. Sinceramente, no quería que volviera con Mac ya que pensaba que sufriría más. La idea de publicar las fotos me parecía hoy menos sensata, reflejo de un deseo transitorio de venganza. Al día siguiente de romper, recibí una invitación a cenar y una nota de los padres de Diane expresando sus condolencias. Rechazaron la invitación, pero me sentí reconfortado por su apoyo, que fue un raro momento brillante durante las vacaciones. El abogado de Diane pensó que los términos del divorcio eran justos, incluso generosos, así que todo fue como la seda cuando se finalizó. Unos meses más tarde, me estaba cansando de comer solo cuando Diane me llamó para proponerme una cena más formal. Durante nuestro encuentro me dijo que echaba de menos nuestra relación, tanto física como emocional, y que su relación con Mac era más una búsqueda de validación que un auténtico acto de pasión.
Me hizo una extraña sugerencia: una vez pasado algún tiempo, podrían volver a casarse y vivir juntos como compañeros de piso, disfrutando sexualmente de la compañía del otro. Esto implicaría ser sincero sobre tener otras parejas románticas y repartirse los gastos. Me sorprendió y me intrigó al mismo tiempo, pero me abstuve de dar mi aprobación inicial por temor a posibles peligros para la salud. Diane me aseguró que gozaba de una salud excelente y disipó mis temores. Esa noche intentó reavivar nuestra conexión sexual y al día siguiente me desperté fatigado y pensativo. Tras revisar detenidamente el papeleo y buscar asesoramiento legal, lo aprobé y Diane volvió a casa. Diane y yo compartíamos un dormitorio separado, pero aparte de eso, pasábamos la mayoría de las tardes juntos hasta que su horario de trabajo exigía lo contrario. Durante los 3 primeros meses de este extraño acuerdo, ambos fuimos felices, pero luego el tiempo pasó rápidamente. Por el momento, aplazamos el tema del matrimonio, sabiendo que surgiría más adelante, sobre todo si pensábamos tener hijos. Se añadió una complejidad imprevista cuando Janet se nos presentó como alguien que había sufrido abusos y necesitaba protección. Acogí a Janet en el acuerdo después de mantener una conversación sincera sobre los límites y las expectativas de nuestro acuerdo sexual. Esto condujo a una ampliación que le permitió participar en los mismos términos, a pesar de la compleja dinámica. Como el nacimiento de Janet parecía seguro, necesitábamos una cama más grande para acomodar a nuestra familia en expansión. Me sorprendió saber que las acciones de Mac habían contribuido a su propia perdición al permitir los abusos de Janet y alimentar mi resentimiento hacia él, que llevaba tiempo latente, por su papel en su humillación. Mac se jactaba constantemente de que su mujer lo había elegido a él en vez de a mí, lo cual era su pretensión. Algunos de sus compañeros de trabajo incluso empezaron a evitarle porque se cansaron de escucharle contar historias. Un compañero al que se le había encomendado la tarea de revisar sus informes de costes se fijó mucho en sus presentaciones. Aunque no eran especialmente notables, las discrepancias de Mac merecieron una reprimenda. Cuando recibió las críticas, que gestionó mal, ya estaba haciendo frente a un descenso de las ventas. Tomó la decisión precipitada de marcharse, por lo que le sorprendió saber al día siguiente que su dimisión había sido aprobada y que sus pertenencias habían sido recogidas en recursos humanos. La carta de recomendación que recibió estaba bien redactada, pero se centraba sobre todo en sus grandes dotes para las ventas y su mala actitud, lo que complicó su búsqueda de trabajo, especialmente por los comentarios despectivos de sus antiguos compañeros. La búsqueda de un nuevo empleo afectó a la salud mental de Mac. Lamentándolo mucho, golpeó a Janet cuando ésta le propuso que le ayudara en casa mientras atravesaban este periodo de prueba. Aunque se disculpó inmediatamente, Janet se negó a ser víctima de malos tratos y se preparó para lo peor. Tras un segundo encuentro violento, finalmente se marchó y solicitó el divorcio. Mac se desanimó al ver que Janet le había estado apoyando económicamente y se desanimó aún más al verla abrazar la felicidad en mi compañía. Corrían rumores de que tal vez había vuelto a vivir con sus padres o había aceptado un trabajo mal pagado, pero nadie estaba seguro de lo que le había ocurrido y a nadie parecía importarle. Ojalá pudiera rebatir la justicia poética que supuso su muerte, pero no pude evitar sentirme satisfecha por ello. Le deseo lo mejor a Mac y espero que aproveche esta oportunidad para mejorar y ser feliz, aunque dudo que las cosas cambien a mejor. Encontramos una rutina que nos convenía y nuestro primer año de noviazgo transcurrió sin sobresaltos. Tampoco presencié los celos que había previsto. Me sorprende que Diane y Janet decidieran no buscar relaciones fuera de nuestra pareja, incluso a pesar de la cláusula de nuestro acuerdo. Su insaciable deseo por otras personas era evidente, y de vez en cuando se metían en rituales espontáneos a la hora de acostarse tras conocer a compañeras de trabajo atractivas. No parecían intentar alterar en modo alguno nuestra dinámica establecida. Yo me reservaba cualquier impulso para el resto del día por la misma razón. Las visitas obligatorias durante las vacaciones a los padres de Diane y Janet fueron mejor de lo esperado. Estaba claro que estábamos encantados con nuestro acuerdo, pero no estaba seguro de que lo aprobaran del todo. A medida que se acercaba otro año, Diane, Janet y la madre de Diane empezaron a charlar sobre la alegría que supone celebrar la Navidad con niños. En algún momento quise confrontarlas directamente sobre sus objetivos. Diane abrió la discusión preguntándome si consideraría la posibilidad de volver a casarme con Janet o con ella en determinadas circunstancias. Observaron lo abierto que yo estaba al concepto.
Ambas expresaron su deseo de formar una familia, pero también eran conscientes de que la paternidad no podía tener prioridad sobre sus carreras y de que estaban comprometidas con su trabajo. Su principal sugerencia fue designar a un cuidador principal para los bebés. Janet siguió explicando, pidiendo mi ayuda como su cuidador principal y padre biológico. También mencionó las barreras sociales y legales para formar una familia en el sentido tradicional con ambos. De su deseo de que me casara con varias personas se desprende lo complejos que eran sus objetivos. Supongo que no habrías planteado esta cuestión sin haber pensado en una posible solución. Oigámosla. Diane y Janet sonreían, mostrando claramente que la conversación iba mejor de lo que ninguna de las dos había previsto. Lo que proponemos es todavía un trabajo en curso, pero esencialmente, estamos estudiando la posibilidad de crear una asociación para la crianza de los hijos. Cada uno de nosotros aceptaría un embarazo y compartiríamos las responsabilidades de los hijos que nazcan de él. Tú asumirías el papel de cuidador principal, mientras que nosotros aseguraríamos la estabilidad económica de nuestra familia. Juntos, funcionaríamos como una unidad parental para los niños. Entonces, yo sería el padre a tiempo completo y vosotros dos seríais los principales proveedores de ingresos. Sus miradas apreciativas confirmaron mis sospechas. Estoy abierto al concepto, pero habrá que concretar los detalles. Tendré que ajustar mis compromisos profesionales, pero creo que puedo adaptar mi horario a las necesidades de nuestros hijos. Tuvimos la suerte de escalonar los embarazos porque gestionar los dos al mismo tiempo podría haber sido demasiado, sobre todo teniendo en cuenta el creciente deseo de Janet durante el embarazo. Janet fue la primera en llevar el embarazo a término. Al hijo que dio a luz lo llamamos George, en honor a mi padre. Diane llamó a sus hijas gemelas Elizabeth y Caroline en honor de sus abuelas. Los abuelos estaban felizmente sorprendidos por la buena acogida que tuvo nuestra poco ortodoxa organización familiar, aunque era obvio que estaban encantados de tener nietos. De vez en cuando, al acercarse el 10º aniversario de aquella noche, me pregunto qué habría ocurrido si hubiera aceptado mi estado en silencio o hubiera hecho algo más drástico. Aunt Mac tiene parte de culpa por haber arruinado completamente mi vida. Le estoy agradecida, ya que el proceso de recomponerla ha mejorado mi calidad de vida.